Bueno, y este capítulo lo vamos a llamar Más preguntas sin respuesta. Y es que vale la pena en este caso un poco escuchar lo que este señor nos está diciendo en este aspecto y después yo haré algún comentario menor para cerrar este video. Así pues escuchemos a Carlos Calvo diciendo lo que tiene que decir y después vuelvo a repetir, yo haré mi comentario final. Aquí la importancia es la geopolítica, cómo funciona la geopolítica. Si nosotros sabemos cómo funciona la geopolítica, nos damos cuenta por dónde va lo de Cuba. Y dicen que hay que atacar, van a intervenir a Cuba militarmente. Bueno, señores, ¿qué hizo Maduro? ¿Qué hizo Maduro cuando masacró a los jóvenes, sacó tanquetas con su Guardia Nacional? ¿Intervino la comunidad internacional? No intervino la comunidad internacional latinoamericana a través del desastre ese que es la OEA y el señor que está al frente de la OEA. Porque recuerden algo, este señor que está al frente de la OEA viene de la socialdemocracia. Lo que sucede es que hay mucho presupuesto en el medio, pero viene de la democracia, de la socialdemocracia, de donde viene mismo Guaidó, de donde viene toda la oposición venezolana. Ojo con esto, la socialdemocracia, que es izquierda, es lo que se llaman centro izquierda, que no están ahí, están más para la izquierda que para la derecha, no son centros, son izquierdistas. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, la potencia número uno, los Estados Unidos, a 90 millas de esta isla comunista, ha podido haber actuado hace rato con esta isla comunista y no ha actuado. No ha intervenido a Cuba. Sí, porque Cuba es violadora del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como dijo el doctor León. ¿Por qué? Porque Cuba ha intervenido países. Cuba, a través de su aparato militar, tiene intervenida a Venezuela. A través del Partido Comunista Cubano tiene intervenido Venezuela. ¿Y por qué la Carta Interamericana? Que este artículo está desde el 1947. No se ha hecho efectivo cuando la isla comunista de Fidel Castro, descaradamente, no de ahora, ha intervenido a países como Venezuela. Cuando la isla comunista de Cuba, en la plena Guerra Fría, se metió a ayudar a los movimientos de izquierda de América Latina, desestabilizando las democracias del continente. Yo pregunto, les pregunto, tenemos que hacernos esa pregunta. Nicaragua, los Ortega han violado descaradamente su constitución. Los Ortega es el ejemplo que han secuestrado a Nicaragua. Ahí está el caso de Bolivia. Y le voy a decir una cosa, viene Correa vuelve al poder. Porque tenemos que explicar por qué Correa vuelve al poder. Si Evo Morales volvió al poder, Cristina Fernández de Kirchner volvió al poder a través de la vicepresidencia por la que mande ella. Ahí tenemos que sacar cuentas nosotros. Tenemos que sacar cuentas nosotros y ver y estudiar la geopolítica latinoamericana. ¿Qué sucede? Porque se ha permitido a la isla comunista de Fidel Castro que intervenga en estos países. Y no se ha hecho el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es la intervención de varios países del continente en una coalición a meterle mano a Cuba. Señor, Cuba violó las sanciones que tenían Naciones Unidas a Corea del Norte. Vamos a pararnos aquí. Cuba le metió armamentos, aviones desarmados, en un barco mercante con azúcar a granel que se cargó en Cienfuegos. Cuba le dio armamento a Corea del Norte, violando Cuba las sanciones de las Naciones Unidas. Y si Cuba es violadora de una sanción de las Naciones Unidas, ¿por qué razón? Te pregunto a ti y a todos, ¿por qué razón
Estados Unidos, las Naciones Unidas y la OEA no intervinieron Cuba y no cercaron a Cuba completamente. ¿Y qué sucedió en Panamá? En Panamá metieron preso a todos los mercantes coreanos, después los soltaron y los sacaron. ¿Me entiende? En Centroamérica, Zelaya, el de Honduras, quiso perpetuarse en el poder. El ejército del país de Honduras no acepta esta patraña de Zelaya y a través de la constitución hondureña el ejército procede a sacar a Zelaya del país. Error número 1 también del ejército hondureño. El ejército hondureño tenía que haber dejado preso a Zelaya por violador de la constitución. Pero ¿qué sucedió? Todo esto es para que ustedes sepan hasta dónde ha sido la patraña con Cuba. ¿Me entiende? Entonces, el gobierno norteamericano no reconoce al gobierno constitucional de Honduras, de Micheletti, y el gobierno norteamericano le cierra las puertas y le avisa al señor Micheletti y a toda la gente del gobierno de Honduras. Cuando Honduras estaba yendo por el hilo constitucional por la ley y Estados Unidos hace un no reconocimiento del gobierno constitucional por Micheletti, traición del gobierno de Obama de los Estados Unidos. Pero si vamos más atrás, a Hugo Chávez Frías le meten un golpe de Estado, un autogolpe, que lo compró Carmona y un grupo de militares. Pero ¿qué hace el gobierno de Bush? Díganme ustedes, el gobierno republicano George Bush, digo, no reconoce al gobierno de Carmona. El gobierno de los Estados Unidos no reconoció al gobierno de Carmona. Y todavía los cubanos estamos esperando por los Estados Unidos. Bloquéenme al señor ese que dicen por ahí, que no sé qué está diciendo, pero que esté porque... Bueno, pues como vemos, una cantidad enorme de interrogantes que bajo la lógica natural del hombre mediocremente informado como somos todos nosotros, por la prensa y a través de lo que se pueda localizar en internet, pues más de una pregunta de este tipo no tiene respuesta. Hoy día se ha puesto de moda, gracias al ascenso de Donald Trump, esta situación de definir lo que llamamos el Estado profundo. Efectivamente, el verdadero gobierno norteamericano es su Estado profundo, su burocracia. Y los presidentes más o menos pasaban de adorno, uno delante del otro haciendo sus filigranas, pero hay un Estado profundo consolidado, es decir, una estructura de poder que nadie elige y nadie mueve, y eso se va manteniendo y da un sentido de continuidad por una parte y un sentido, una presión, por llamarlo de alguna forma, inercial de los acontecimientos políticos, con independencia de que cada 4 años se cambie el presidente. En fin, es una realidad a tener en cuenta. Esto no es un proceso menor, pero claro, quizás ni siquiera eso lo explique todo. Si queremos seguir haciéndonos preguntas extrañas, podríamos empezar con lo que narra Smith, el último embajador americano antes de la caída de Batista, sobre cómo el Departamento de Estado fue el que le entregó el poder a Fidel y derrocó a Batista. No los guerrilleros de la Sierra Maestra, sino el propio gobierno norteamericano para darle poder a Fidel Castro. Si seguimos haciéndonos preguntas, podemos preguntarnos por qué en la invasión a Playa Girón las tropas norteamericanas no ayudaron a los invasores cubanos y garantizaron su derrota, y digamos que casi que su derrota definitiva, si lo vamos a ver a largo plazo, porque eran verdaderamente las fuerzas aguerridas, los hombres dispuestos al combate y dar su vida por el país,
los que cayeron en esa encerrona. Es decir, no fue cualquier cantidad de exiliados cubanos, ni cualquier tipo de exiliado como los que hay ahora, que vienen a comer jamón, etcétera, etcétera, muchos de ellos, sin criterios políticos de ningún tipo. Eran los que de verdad tenían un sentido patriótico, tan patriótico como para arriesgar su vida por la libertad de Cuba. Si seguimos en esa línea de preguntas que no tienen respuesta, bueno, no tiene respuesta tampoco como cuando se cayó el campo socialista y la Unión Soviética, Cuba no cayó. Es decir, eso sigue sin respuesta, siendo una de las cosas más básicas para que cualquier hombre con el mínimo sentido común se preguntara. Y si seguimos preguntándonos por ahí para allá, lo que hemos visto es el ascenso del castrismo en América Latina, incluida la toma de Venezuela, que esto ha sido poco más o menos que el descaro, ¿entendamos? Entonces, son preguntas que ninguna tiene respuesta, como no tiene respuesta ninguna de las que hizo este señor Calvo al principio, cuando narraba otros sucesos que tampoco tienen una clara explicación. Así pues, entendamos, hay una geopolítica escondida para el ciudadano común, esté en el exilio o esté en la isla, porque no importa si nosotros estamos mejor informados o con más acceso a internet, tampoco tenemos respuestas para ese tipo de preguntas tan clave. Así pues, no se trata de la información común, sino de la que nunca va a salir. La cantidad de información clasificada que existe en este mundo es increíble. Estaba viendo un documental, una de estas directas con alguien exponiendo los cientos de millones de documentos que todavía están clasificados en los Estados Unidos y que nadie sabe su contenido, acerca de los más diversos temas. Incluso hay cosas clasificadas de la Segunda Guerra Mundial todavía, señores, para que tengan una idea hasta dónde lo que no puede salir sencillamente no sale y nadie se entera. Y bueno, vamos a las elecciones, elegimos un presidente, la burocracia siempre queda, como es natural y como hemos visto ahora, más este fenómeno que se ha hecho súper claro ahora, pero que no era tan claro hasta hace muy poco, que es que la prensa completa está de un solo lado y controlada por la misma gente. Claro, si fuéramos más estudiosos podríamos decir que desde principios del siglo XX ya todo esto se sabía. Y ya había un libro clave que decía los planes que se iban a llevar a cabo para el dominio mundial. Pero como siempre nadie escuchaba, yo ni siquiera voy a mentar el libro porque es en realidad algo conflictivo hasta mentar determinadas cosas o hacer insinuaciones de determinadas cosas. Pero entendamos, muchísimas de las cosas que hoy día están pasando y que han hecho avanzar a la globalización, que todavía no ha sido ni remotamente detenida, pues ya estaba escrito desde mucho tiempo antes y se sabía. Así pues, lo que vemos ahora es solo la sorpresa para los menos informados. Los más informados ya sabían algo, pero aún así únicamente los tipos que están en el centro de todo esto saben la realidad, cómo se mueve. El resto miramos a través de lo que creemos ver, lo que creemos saber, y sencillamente seguimos con más preguntas que respuestas, que es el título que hemos dado a esto. No les quepa la menor duda. Sobre temas claves sigue habiendo más preguntas que respuestas y difícilmente el ciudadano medio, por mucho que busque en internet y por mucho que busque en otros lugares, pues va a encontrar la respuesta. Nada más que tenemos que ver a dónde ha llegado el problema de Julian Assange por revelar algunas cosas específicas que podríamos quizás catalogar menores con respecto a otras que están bien clasificadas bajo 7 llaves y de las que posiblemente nos muramos todos sin enterarnos siquiera. Y me despido porque se acabó el tiempo ya.